Vuelvo puntualmente de mi retiro monástico para plantear una objeción a la consideración de la psicología evolutiva como pseudociencia de Ernesto Castro. Esta objeción nace como respuesta a la crítica que realiza Ernesto Castro a la psicología evolutiva en el debate en el que participó junto a Leire Kial en el canal de YouTube Spanish Libertarian. He de empezar diciendo que apenas conozco a Jordan Peterson, ni tampoco es una figura que me genere demasiado interés en principio. He oído a algunos referirse a él como el reverso oscuro de Zizek, pero hasta ahí llega mi conocimiento sobre el personaje. Tampoco es mi intención aquí discutir sobre otros temas tratados en el vídeo, así que mi objeción se centrará única y exclusivamente en el tema de la psicología evolutiva. Resulta curioso que tras pelearse con la teoría del cierre categorial, adopte Ernesto una actitud marcadamente popperiana, de un primer Popper de 1976, con respecto a la psicología evolutiva, esto es, dando como imposible su contrastabilidad, igual que hizo Popper en un primer momento con la teoría de la evolución, negándola y refiriéndose a la selección natural como teoría metafísica. Para continuar con esta objeción, escuchemos primero las palabras de Castro. La gente me ha echado en cara que calificara de pseudociencia la psicología evolutiva. Bien, por psicología evolutiva no me refiero al intento de extraer tesis psicológicas de la evolución en general, sino a una corriente que se ha desarrollado desde los años 70 en adelante que pretende explicar fenómenos muy recientes, pues como esto de que las mujeres tengan el poder selectivo de carácter sexual, apelando a estructuras que serían heredadas desde el Paleolítico. El principal problema que yo veo a esta tesis es que dónde residen exactamente esos arquetipos, esas estructuras que serían heredadas desde el Paleolítico. Pues no residen en ningún sitio porque no estamos hablando de arquetipos. Aquí quizá mezcla Ernesto la concepción que tiene Peterson de la psicología evolutiva con la propia psicología evolutiva. Lo desconozco, así que agradecería la puntualización. Estamos hablando de evolución. Estamos hablando de alelos genéticos que, en conjunción con el factor ambiental, punto muy importante que no se niega desde la psicología evolutiva, se expresan de tal o cual manera, desde el color del pelo a la predisposición por las adicciones. Y este contenido genético es hereditario, está en nuestro ADN e influye de manera importante en nuestro fenotipo. Por supuesto, la evolución no se detiene en el cuello. Nuestras conductas, como nuestra estatura o la disposición de nuestras extremidades, también son el fruto de la selección natural. Seguimos escuchando a Ernesto. La mayor parte de los psicólogos evolutivos lo que han planteado es una teoría modular de la mente. Esto puede parecer muy complejo, pero es muy sencillo. La idea básica es que tenemos ciertas partes del cerebro que están especializadas en reaccionar hacia determinados estímulos y en determinadas circunstancias. Así, por una especie como de herencia epigenética, por resumir muy brevemente, lo que hacían durante millones de años los Homo habilis y erectus y luego sapiens en el Paleolítico, pues se ha trasladado hasta el presente. Bien, el problema que tiene esta teoría modular de la mente, brevemente, es que ha sido refutada por las teorías de la neurociencia contemporánea, donde se acepta que el cerebro es mucho más plástico de lo que pensaban los psicólogos evolutivos. Puede que esté entendiendo esto mal, pero me suena una interpretación lamarquista de la psicología evolutiva. No es que una especie de herencia epigenética, como tú dices, y entiendo que por esto te refieres a la influencia del ambiente en los genes que se traduce en información transmitida a lo largo de generaciones. Pues bien, no es que esa especie de herencia epigenética, como tú llamas, determine lo que somos hoy. Es que lo que somos hoy se define por todas esas mutaciones y alteraciones genéticas que han sido seleccionadas por la especie al haber sido sus portadores capaces de reproducirse frente a otros que no, y por lo tanto de transmitirlas. Ni más ni menos. Muchas veces se presenta como falacia de hombre de paja a una psicología evolutiva que no existe. Una psicología evolutiva que niega la influencia del ambiente, que prescinde de la explicación cultural o que cae en la disquisición maniquea del nature versus nurture, es decir, de la naturaleza frente al ambiente. Pero no es así. Fuera de la cabeza de los críticos posmodernos, nadie que haga hoy psicología evolutiva pierde el tiempo en acusaciones ya desmontadas hace 30 años. Su trabajo consiste más bien en tratar de delimitar o en buscar el cierre categorial, si se me permite, de su campo frente al de la sociología, cosa que se traduce metodológicamente en estudios transculturales. Dices también que es imposible remitirse a las situaciones de las que habla la psicología evolutiva por pertenecer a sociedades ya extintas y por lo tanto no empíricamente testables. Sin embargo, esto no es así en absoluto. En los estudios transculturales se toma como muestra en muchas ocasiones a sociedades aisladas que permanecen en estados precivilizatorios hoy en día, como puede ser el caso de las tribus de Nueva Guinea del trabajo de Ekman y Friesen sobre la universalidad de las expresiones faciales de 1967.
Estos estudios transculturales son fundamentales porque ayudan a aislar y controlar el factor ambiental al buscar, y encontrar, por cierto, rasgos comunes en sociedades con culturas tan dispares como puedan serlo una tribu amazónica o la ciudad de Nueva York. De manera que puede derivarse de ellos, en conjunción con otros estudios genéticos, un conocimiento preciso acerca de la influencia biológica sobre las conductas. No son los estudios transculturales el único recurso de la psicología evolutiva. Los estudios de gemelos son una herramienta epidemiológica que permite medir la contribución a un determinado rasgo que ejerce la genética en contraposición al ambiente. Utilizando comparaciones entre grupos de gemelos monocigóticos, esto es, gemelos fecundados en el mismo óvulo fertilizados por el mismo espermatozoide, por lo que comparten el 100% de su ADN, y gemelos disigóticos fecundados en óvulos distintos, somos capaces de controlar la influencia del ambiente contra la genética a la hora de buscar rasgos del comportamiento. Los resultados de esta técnica de investigación han sido probados por estudios en genética molecular, y no es una herramienta patrimonio exclusivo de los psicólogos evolutivos. También la utilizan genetistas y psicólogos al uso, como los estudios sobre la inteligencia recopilados por Earl Hunt en su libro Human Intelligence. Libro cuya lectura recomiendo encarecidamente. Es probablemente uno de los mejores tratados generales sobre el estado actual de la investigación de la inteligencia que tenemos hoy. Los estudios etológicos también entran dentro del abanico de la psicología evolutiva, como por ejemplo los estudios realizados en macacos rhesus y en grandes simios sobre la predisposición a elegir ciertos tipos de juguetes en función del sexo o de la cantidad de hormonas sexuales recibidas en prenatales. Tampoco es ajena la psicología evolutiva al metaanálisis y a la replicación, pero avancemos para continuar con la respuesta y no estancarnos en este punto que creo que ya está lo suficientemente atendido. Volvemos a escuchar a Ernesto. Para empezar, eso es un punto clave. Es una teoría que no se puede contrastar empíricamente, es más bien como una especie de historia, lo que llaman en inglés just show story, o sea, de que esto sucedió así y por ese motivo tiene que ser bueno. Y la mayor parte de estos psicólogos, por lo menos los menos rigurosos, yo creo que Jordan Peterson, por lo menos lo que él toma de la psicología evolutiva no es muy riguroso, cometen dos falacias, que es la falacia naturalista y la falacia moralista. La falacia naturalista es que todo lo que es natural es bueno, y la falacia moralista es la inversa. Todo lo que es bueno tiene que ser natural. Claro, el problema que tiene esta psicología evolutiva es que si la psicología evolutiva tuviera razón, independientemente de estos problemas de que no puede ser contrastada empíricamente, y que si lo poco que ha sido contrastado empíricamente es para refutarla. Aquí nos saltamos a la torera al principio de no contradicción. ¿Es la psicología evolutiva falsable? Es decir, ¿opera en un campo de operaciones empíricas replicables sujetas al error, pero precisamente por esto capaz de construir teorías científicas con firmeza bayesiana? ¿O por el contrario no lo hace? Porque o es falsable o no lo es. No puede ser un poco falsable. Y desde el momento en que sus afirmaciones sean falsables, estamos hablando de una ciencia que cumple el principio de contrastabilidad. Podríamos afirmar, como mucho, que no todos los estudios que se realizan bajo el paraguas de psicología evolutiva cuentan con el suficiente rigor metodológico como para ser considerados científicos. Pero esto no es un problema consustancial a la psicología evolutiva. Para dar un poco de perspectiva, miremos un momento a la crisis de replicabilidad de la psicología, la convencional, no la evolutiva. Menos del 40% de los experimentos en una muestra de 100 papers tomados en 2008 de las 3 principales revistas científicas de psicología más potentes resultaron ser replicables. Menos del 40%. En medicina pasó 3/4 de lo mismo, aunque el caso de la medicina como ciencia es algo distinto. ¿Significa esto que la psicología es una pseudociencia o que la medicina se sustenta en argumentos pseudocientíficos? No. Significa que la ciencia es un camino duro que criba a quien no trabaja con el rigor suficiente. Y en otro orden de cosas, que el estado actual del mundo académico y su prurito por la publicación están convirtiendo las revistas científicas en un cementerio de cantidad más que en un Olimpo de calidad. Si fuera cierto lo que dice esta psicología evolutiva, no solamente existiría una cultura de la violación, sino que existiría incluso una biología de la evolución. Argumentando apagógicamente, dan el clavo Ernesto sin pretenderlo. Efectivamente, a la violación subyacen causas biológicas, como la falta de autocontrol, que a posteriori son ordenadas higiénicamente de una u otra manera en diferentes culturas, prohibiendo enseñar el cuerpo de la mujer, neutralizando la violación transmutándola en matrimonio, como ocurre a menudo en las zonas pobres de la India, ejecutando al violador, etc. Todos estos intentos de orden higiénico, por así llamarlo, pueden parecernos salvajes, quizá desde nuestra perspectiva cultural, no tanto la medida de ejecución del violador, y decididamente contrarios a la equidad en el binomio castigo-solución, pero no son otra cosa que remedios más o menos injustos o más o menos inefectivos a un problema que las precede. No hay que confundir las causas, la existencia efectiva de la violación, con sus consecuencias, las distintas medidas que toman diferentes sociedades.